Hola a todos, estoy hoy aquí con mi buen amigo Enrique Escalante. Quique, muchas gracias por estar aquí. No, hombre. Quique ya había estado antes en lo que fue tal vez el Season 1 de este podcast que estoy reviviendo. Durante la pandemia hicimos una serie de transmisiones con varios amigos, con varios invitados. Fue una experiencia muy grata que pudimos compartir. Fue totalmente en vivo, también con sus retos. Sí. Y después de algunos años, pues he decidido como retomar este proyecto de la manera más profesional que puedo hacerlo en este momento, ¿no? Y espero que algunos de los invitados que estuvieron en el pasado puedan acompañarme. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo. No, hombre, es un gustazo. Ha sido un fin de semana de trabajo duro. Hemos estado grabando mucho, preparando material. De hecho, hoy salió el video de nuestro amigo Robin Blanco, que ya está arriba, In Bloom, parte de un EP que empezamos hace muchos años. Muchas historias que iremos concatenando. Pero nada, este episodio es sobre ti. Vamos a platicar un poquito de algunas cosas. Me late. Es difícil rehacer un episodio con Quique porque primero que nada hicimos aquel en donde Quique nos contó pues cómo fue su niñez y cómo fue su introducción a la música. Pueden buscar más detalles al respecto en la página de 423 del estudio. Por ahí está la transmisión en vivo hasta el día de hoy si quieren mirarla. Sin embargo, podemos hacer un resumen un poquito de tu niñez, de tu infancia, de cómo fue. A ver, y es que esto también lo contaste un par de veces en este viaje con las masterclass que has dado, pero cuéntanos, recuérdanos un poco la historia de por qué Quique Escalante es baterista. Bueno, yo soy baterista porque mi madre fue actriz y entonces tanto a mi hermana y a mí, que somos dos, cuando estábamos pequeños hubo siempre la onda de meternos a alguna actividad artística. Mi mamá siempre tuvo esa idea que como parte de la formación del ser humano, pues había que también algo artístico, ¿no? Entonces, en mi casa siempre, desde que yo tengo uso de razón, había un piano y a mí me llamaba mucho la atención ir al piano y el piano. Entonces mi mamá dice, no, piano. Me meten a clase de piano, estudio como un año y medio piano y ya no me gusta el piano. Entonces, después de eso, mi hermana, que me lleva 7 años, yo tenía 8 años, mi hermana 15, se hace novia de un amigo, que ahora es mi amigo, y luego les voy a contar cómo es la vida, me lo volví a topar. Juan Pablo era su novio cuando Gaby tenía 15, Juan Pablo tenía 18 y él era baterista, ¿no? De una banda que se llamaba Viento Negro, aquí en Mérida. Y mi mamá no dejaba ir a mi hermana sola con el novio a los ensayos y yo era el chaperón, empecé a acompañarlos y desde que vi a mi entonces cuñado me dije, eso es lo que quiero, no era el piano, eran los tamborazos. Entonces él me regala mis primeras baquetas, yo digo, ahora quiero clases de batería, mi mamá me dice, no, olvida eso porque ya te metimos a clases de piano y olvídate eso. Y entonces yo empiezo con las cubetas y a insistir y a aprender viéndolo tocar a él. Ahora yo era el que quería ir de chaperón con mi hermana. Llévenme a los ensayos. Mi hermana, no, ya no quiero a mi hermanito. Bueno, y entonces ahí empieza mi historia con la batería. Al tiempo que insistí, veían que iba yo por las cubetas y empecé a romper todas las ollas de mi casa y todo eso. Mi mamá dijo, bueno, parece que sí. Mi mamá tenía un gran amigo que era don Wilber de Herrera, que en paz descanse. Y entonces mi mamá recuerda, me dice, yo tengo un amigo que es actor y él tiene un hijo baterista, entonces le voy a hablar a ver si su hijo da clases. Entonces le habla a don Wilber y don Wilber le dice, claro, mi hijo está dando clases en Yamaha de Plaza Fiesta, ahí puedes llevar a tu hijo. Y ahí me llevan y ahí es donde empieza mi historia como baterista, como alumno del querido amigo Juan Herrera. Del teacher. Del teacher, el famosísimo teacher. Con mucho cariño. Sí. Muy bien. Oye, y esa vez que viste a tu excuñado en la batería fue como, me gusta la energía, me gustan los tamborazos, me gusta, a lo mejor estaba tocando rock, a lo mejor estaba tocando pop, fue todo, como ¿recuerdas un poco? Yo creo que fue como un combo, un flashazo. Fíjate que creo que en lo de la masterclass, o no sé si
o no sé si recuerdo, o en el podcast que grabamos hoy en la mañana, me preguntaban eso. Y yo desde que vi, creo que fue todo, estaban tocando rock, no me acuerdo qué tocaban, no sé si Caifanes o algo estaban tocando, o The Cure, no me acuerdo qué era, pero fue la música, la energía. Él me acuerdo que tenía pelo largo, en ese entonces le rockeaba con la greña y los aretes y todo el rollo, entonces fue todo eso y el sonido de la batería, yo estaba ahí cerca, era una batería pero morada, no se me olvida, y fue un impacto que dije, yo quiero hacer eso. Y recuerdo que también al poco tiempo cuando él me regala unas baquetas y empiezo a poder tocar, pues, a lo mejor el primer ritmo y eso, suena como exagerado un poco algo así, pero yo desde ese momento dije, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida, o por lo menos eso quiero. ¿8, 9? Tenía yo 8 años. 8 años. Sí. Wow. Obviamente es muy difícil a los 8 años decir esto es lo que quiero hacer, ¿no? Claro, sí, obviamente, pero yo me acuerdo de esa sensación de decir, yo esto quiero hacer, ¿no? Y bueno, no sé si lo dije eso o lo pensé a los 8 años, pero sí estaba yo muy chavo, no recuerdo, luego muy joven. Mi primer trabajo lo tuve ya con mi banda y eso, tenía yo no sé si 15 o 16 años cuando empecé a tocar en las yardas. Y que recuerdo también que eso ya era un trabajo, o sea, no sé, te digo, no me acuerdo si estaba yo en tercero de secundaria, primero de prepa, creo primero de prepa, pero yo decía, esto me fascina, o sea, yo quiero hacer esto, quiero vivir de tocar la batería. Es súper interesante. Huesca, como debe conocer a Huesca, guitarrista, legendario ya mexicano. Sí, claro. Que bueno, compartes ahora banda con él desde hace algunos años. Contaba una historia bastante similar, una historia en la que en la secundaria preparatoria estaba ya trabajando de la música, ¿no? Sí. Y bueno, como alrededor los padres, los maestros, pues dicen desconocimiento también de lo que es, pues, digamos, la industria del arte, el rubro del arte, Claro. de la música, ¿no? Y cómo se mueve y que, pues, obviamente el trabajo generalmente es de noche. Sí, claro. ¿no? Y para un adolescente es como, espérate, esto a lo mejor no es para ti ahorita, Sí, ¿no? claro. Y el decidir sí y el no, y que bueno, también la confianza de los papás de decir, a ver, espérate, yo creo que tiene talento, le gusta. Sí, claro. ¿no? Y el apoyo es súper importante. No, desde luego el apoyo de mis papás fue fundamental para todo esto. Y recuerdo que primero en un principio no me querían comprar la batería, ¿no? Yo incluso tomando ya clases en Yamaha con Juan. Y por fin fue el recital de fin de curso de la escuela, fue que toqué. ¿Qué tocaste? Me acuerdo, toqué Don't Cry de Guns N' Roses y toqué, no me acuerdo otra, pero creo que fue Pretty Woman. No me acuerdo, creo que fueron esas dos. No estoy tan seguro. De Don't Cry estoy seguro, pero de la otra no sé si la toqué esa o la tocó un compañero, pero algo así. Y mi papá y mi mamá fueron a verme al recital. Eso ya tendría yo creo 10 años, sí, probablemente 10, 11 años. Y al final de ese recital yo toqué con los maestros de la escuela, el maestro de guitarra, el maestro de bajo. Y entonces como que fue, oye, el chavito es de la batería que con trabajo llega al pedal y ahí, como que sí, ahí más o menos le da y todo eso. Entonces mi papá aceptó y me dijo, te compro una batería. Entonces ese fue un parteaguas. Y luego el parteaguas de lo que dices, cuando estaba yo en primero de prepa o tercero de secundaria, que yo ya tocaba en las yardas y tocaba yo jueves, viernes, sábado y domingo. Y imagínate, se tocaba de noche, tocabas el jueves y al día siguiente había que ir a la escuela. Y lo mismo el domingo, te tocabas el domingo y al día siguiente el lunes a la escuela. Y mis papás, la verdad es que confiaron y dale, pues está bien, te gusta, dale, ¿no? Sí. Bueno, ayudaba también que tu mamá venía de una parte artística. Claro, ¿no? ella como que metía mucho el hombro, pero mi papá también, con todo y que su profesión es totalmente ajena a cualquier cosa artística y eso, pues también era como que, órale, si es lo que te gusta, dale. O sea, oye, yo recuerdo una historia que, bueno, esto que dices, ¿no? Hubo un apoyo, pero luego no es que haya habido un no apoyo, pero un poco te aplicaron el, bueno, si lo quieres, te toca hacerlo por ti mismo, ¿no? Sí, Cuéntanos claro. un poquito de este episodio. Digo, lo que sucedió en ese entonces es que yo tuve varios sí, pero no, ¿no? Entonces, al principio mi papá quería que yo estudiara como en el conservatorio, una carrera como más formal, ¿no? De música. Me voy al conservatorio de Jalapa
Y bueno, en ese entonces, estoy hablando del año 97, me parece, el conservatorio sí era muchísimo más cerrado el tema de la música clásica y la batería, que no hay batería dentro de la música Popular, ¿no? ajá, Clásica. clásica, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho trabajo. Yo estuve ahí, entré a la escuela y todo el rollo, estuve un año ahí, pero nunca me adapté porque no era batería, era percusión. Marimba. Entonces, marimba y el xilófono y el vibráfono y la tarola y los platillos de choque. Yo sí decía, ok, está buenísimo esto, pero no es lo que yo vine. O sea, no era la idea que yo tenía. Yo quería venir a tocar, a estudiar batería. Entonces, finalmente me regreso a Mérida y digo, eso no quiero. Resulta que lo que mío está en Ciudad de México, ¿no? Entonces, termino la prepa, me voy a México y claro, llego a México y empiezo a estudiar ahí y todo, pero también extrañaba yo mucho aquí. Sí, eso sí tengo que recalcar que yo nunca, o sea, a mí me costó mucho trabajo dejar Mérida para irme a estudiar música. ¿Por qué? Porque soy súper yucateco, me encanta mi tierra, mis costumbres, la comida, pues mi familia, mis amigos, todo. En ese entonces pues también la novia, dejar a la novia, todo ese rollo. Entonces siempre fue como muy complicado eso. Entonces llego a México, como que me cuesta mucho trabajo adaptarme, extrañaba yo y entonces regreso. Y ahí es cuando estoy un tiempo acá y digo, no, ¿sabes qué? Sí, me quiero ir a lucharla para allá. Entonces cuando me vuelvo a ir, mi papá me dice, espérame, o sea, ¿qué es eso? Vas, vienes, pues ya tienes que ver cómo le haces. Y fue donde vivíamos ahí en una casa medio del terror, con Robin y Gar y todo. Entonces sí, fue como complicado eso, pero bueno, también era parte importante Sí, para aprender. yo lo digo, no estamos muy alejados en las generaciones. Digo, mis hermanos, por ejemplo, son mayores que tú. Sí. Y yo me acuerdo ver cuando yo era más chico, ¿no? Cuando era más pequeño, más joven, veías a alguien de 20, 22 años y era un adulto, pero hecho y derecho. Sí, O sea, claro. un adulto con casa, con coche, Sí, con trabajo, sí. casado acá, con hijos. Y conforme pasan los años, las generaciones, y hoy en día alguien de 20, 22 años está más cerca de lo que era ser adolescente, Totalmente. de cuando nosotros fuimos, Sí. a ser adulto, ¿no? Sí, Entonces, yo hoy en día, digo, a los 18, 20 años, creo que no sabes mucho de hacia dónde, ¿no? Y más o menos por allá sucede eso. Sí. Y yo siempre he creído eso, que el sistema, digo, nos vamos a meter ahí en temas, que el sistema educativo se me hace que no, o sea, una persona de 18 años no tiene la madurez para decidir qué quiere hacer el resto de su vida. Correcto. Independientemente que yo sí quería ser músico y eso lo tenía clarísimo desde mucho antes de eso, pero esta decisión pero música clásica no, porque no tengo bien claro qué onda con la música clásica, y hay batería, no hay batería, y luego fermata sí, pero todavía no me quiero despegar todavía de mi familia, o sea, o sí, pero no del todo. Entonces, esa parte también influyó muchísimo. Y yo cuando terminé de dar el paso fue cuando ya tendría yo 22, 23 años, ya un poquito más, ¿no? Voy a meter a los hubieras, porque no existen, Sí. pero si hubiera habido una opción aquí, ¿hubiera sido más fácil, más difícil? Pues hubiera sido más fácil si hubiera habido una opción, pero también lo que yo quería no solo era estudiar, sino yo, o sea, siempre me recuerdo que veíamos con Gar y eso, los DVDs de Alejandro Sanz y eso, y decíamos, órale, que estaría increíble tocar con artistas y en foros así muy grandes, y, ¿no? Entonces, era nuestro sueño. Entonces, no solo era ir a la Ciudad de México a estudiar en una escuela, porque aquí a lo mejor no había dicha escuela o una escuela similar, sino era el hecho de que estaba todo muy centralizado, creo que sigue un poco, menos, pero sigue un poco, y que había que ir a Ciudad de México para poder estar lo más cerca de conseguir el sueño de ser músico, de tours y de este rollo de grabaciones y eso, que bueno, Mérida ha crecido muchísimo, ahorita ya es otra cosa, pero cuando yo me fui de Mérida todavía estaba muy alejado de lo que era la Ciudad de México, o de lo que es la Ciudad de México. Sí, lo platicábamos, ¿no? Si quieres ser un músico de tours, si quieres viajar, si quieres tocar en grandes venues, pues tienes que estar donde se gestan esos tours. O sea, Tal cual.
tal cual, o sea, sí Mérida ha crecido mucho, pero pues todavía no están los artistas más grandes aquí, ¿no? Sí, claro, todo sucede en Ciudad de México, o la gran mayoría, quizá a lo mejor en Guadalajara otro poco, pero ni siquiera tanto. Monterrey. Monterrey también tiene una escena muy fuerte ahorita, aparte con todo el tema de la música del norte y esto. Pero sí siguen sucediendo mucho, o como tú dices, se siguen gestando todos los grandes tours en México y ahí se concentra todo. Entonces, si tú quieres aspirar a poder pertenecer a una cosa así, pues tienes que vivir ahí. Totalmente. Digo, al menos creo que ir a probarlo, ¿no? Claro, a probarlo. Ya luego puede ser, tengo muchos amigos que vivieron en Ciudad de México, que hicieron su vida ahí, se conectaron, todo, y luego se regresaron a sus lugares de origen, que puede ser gente incluso de aquí, Milán, Uribe, no sé, todos ellos. Y también, no sé, Alex Gómez, amigo mío, baterista, que ya vive en Guadalajara otra vez, pero bueno, es un baterista muy reconocido y que la gente lo conoce y de grandísima calidad y lo siguen llamando para trabajos, pese a que no radica en Giovanni, que no están en Iván Núñez, no sé, muchos. Entonces, creo que, bueno, ahí se puede, pero en un principio tienes que ir ahí a conectarte, pues sí, no hay manera de no hacerlo, ¿no? Vamos a abrir la caja de Pandora. Ok. Cuando alguien te pregunta qué pasó con señor Smith, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué pasó con señor Smith? Pues, híjole, no sé cuál sea mi respuesta, la verdad. O sea, cuando le piensas, oye, ¿qué pasó con señor Smith? Digo, no sé si te pasa. A mí tampoco es que todos los días me pase, ¿ok? Pero sí ha habido 2 o 3 ocasiones, hago el paréntesis. Señor Smith fue una banda en la que compartimos, Kike y yo, que pues tuvo muchas oportunidades, tuvimos mucha suerte de encontrar a alguien que nos apoyara de esa manera. No tuvimos suerte en algunas cosas. Y creo que llegamos un poco tarde a la fiesta en la que el género que estábamos haciendo iba de caída, o más bien iba de subida a otro, porque creo que lo que estábamos haciendo hoy en día tal vez funcionaría un poco más que en ese momento específico, ¿no? Y bueno, por azares del destino, aunque logramos algunas cosas que ya platicaremos tal vez, pues no concretó algo más, ¿no? Incluso yo de broma digo en algunas ocasiones, fuimos One Hit Wonder, ¿no? Bueno, logramos el hito de tener un tema en una telenovela y esa canción creo yo que sigue en algunas radiodifusoras de repente tocándose, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues hubo algo, un proyecto de provincia que como que se empezaba a abrir paso y que al final, por muchas situaciones, pues no se logra, ¿no? Y alguna vez alguien me pregunta, ¿no? Gente de aquí, sobre todo, oye, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu respuesta? Pues mira, ahorita que lo estaba pensando en lo que estabas comentando, esto te diría que, o sea, nos llegó un poco tarde también en el tema del estilo, del género musical y todo, que había otro género que venía como muy fuerte y que nosotros hacíamos venía de bajada. A nosotros nos llegó tarde un poco en edad. ¿Y por qué en edad? Porque, por ejemplo, voy a hablar personalmente, ¿no? En mi caso, cuando hicimos Señor Smith, yo tendría 35 años. Sí. Poco menos, ¿no? No, sí, como... Por ahí. Como 34, 35 años. Bueno, en ese entonces yo ya tenía como ciertas responsabilidades de vida, de cosas, de gastos, de ya tener un tren de vida de responsabilidades, que me era muy difícil poder decir, voy a dejar todos mis trabajos de músico de sesión para dedicárselo a mi proyecto y estar así y... ¿no? Que eso es lo que hace un chavo de 22, 23 que empieza un proyecto y puede decir, oigan, familia, échenme la mano en lo que yo apuesto todo y aunque ahorita no estemos ganando un peso de señor Smith, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo no podía hacer eso y yo a la vez que estaba con la Guzmán y tocando en algunos gigs y esto, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, siento que
que no valoramos lo suficiente esa oportunidad que se nos estaba dando. O sea, creo que sí nos faltó valorarla porque era una oportunidad inmejorable y que había que casi apostarle todas las canicas a eso, Sí. pese a lo que te estoy diciendo de la edad y todo ese rollo. Yo en su momento como que se suscitó aparte tan rápido que faltó valorar y decir, ¿sabes qué? O sea, tenemos esa ayuda, necesitamos pedalear durísimo porque en una de esas, si lo hacemos así, puede funcionar. No lo hicimos, nos medio acomodamos, nos poníamos de repente nuestros moños, ¿no? Sí. Un poco. Sí. Y, o sea, nuestros moños no en mal plan de pesados ni nada, sino de que, oye, no, es que yo tengo gig acá y necesito trabajar y, oye, es que yo no sé qué, no, pues yo no sé qué. O sea, como que todos un poco y dejamos pasar, yo creo, esa oportunidad, que con todo y que el género musical no estaba en su mejor momento, creo que si hubiéramos empujado el camión a todo, en una de esas... Es probable. Digo, eso del hubiera no existe, Claro, pero creo que faltó. Yo también creo que faltó, ¿no? O sea, obviamente viéndolo de atrás es como... en ese momento, las cosas del día a día, ¿no? Exacto. Es difícil como decir, pues ve cómo le haces y inténtalo, ¿no? Sí, claro. Es muy complicado. En ese momento tú empezaste, cuando termina Señor Smith, tú empezaste una gira grande. ¿O estabas a la mitad, cuando empezaste con la Guzmán? Estaba Señor Smith un poquito en el fade out y estabas en el fade in con la Guzmán. Pues ¿no? todavía no estaba tan en fade out el señor Smith. Estábamos como ahí porque yo entré con la Guzmán en enero del 2016. Ok, sí, bueno, más o menos. Más o menos, ¿no? Pero todavía el señor Smith estaba ahí vigente porque recuerdo aparte que cuando entré con la Guzmán, Tagle me echó un phone así bien sacado de onda. Oye, ¿cómo que entraste con la Guzmán? ¿Y qué va a pasar con señor Smith? Y yo, pues tranquilo, pues es que pues, lo vamos a combinar. Trabajar. Hay que trabajar, lo vamos a combinar. No, y se enojó mucho, ¿no? Recuerdo que se sacó mucho de onda y no, pero... y yo, espérate, pero te prometo, lo vamos a ir viendo y tú tranquilo, se va a resolver. Y luego fue que señor Smith fue como... Entonces, pero sí, ahí yo entré con la Guzmán y empezó la historia de lo de la Guzmán. ¿Cómo? Digo, tú hasta ese punto, corrígeme si estoy mal, pero habías hecho bastantes tours, rollo México, algo Estados Unidos, pero tal vez no un trabajo tan constante como el que tuviste al menos en esa época, ¿puede ser? ¿O... Sí, había tenido como rachas de tours internacionales, obviamente con Amanda y Diego habíamos ido mucho a Estados Unidos, pues bueno, fuimos juntos, a ti te tocó también, y cosas en Centro y Sudamérica, que Colombia, y que Costa Rica, Nicaragua, y todo esto, y mucho en el país, ¿no? En México. Y con otros artistas también, con los que estuve también había girado. Claro, cuando viene la oportunidad de la Guzmán, pues sí, era una gran oportunidad porque sí representaba pues es un artista muy importante y que aparte siempre hubo el tema de su música. A mí me gustaba su música. Mi hermana escuchaba a Alejandra Guzmán y yo recuerdo en mi casa cuando yo empezaba con los tambores, yo me acuerdo de aquel disco de Reina de Corazones y Ey Güera y todo ese rollo. Yo escuchaba mucho, o sea, en la casa se escuchaba, Gaby la escuchaba y yo lo oía. Y decía, órale, entonces siempre hubo un rollo con eso. Aparte, la Guzmán siempre tuvo grandes bandas aquí. Sí. Y entonces, pues cuando me dicen, oye, ¿quieres entrar con la Guzmán? Pues sí, fue como, wow, sí quiero, ¿no? Entonces sí fue una gran oportunidad. Y me tocó, creo que, una gran época con la Guzmán, ¿no? Primero con ella sola y después con el tour que se hizo de Versus. Que todavía fue algo más grande. Fue choncho. Entonces, sí. Bueno, todo esto era para preguntarte, ¿cómo fue pasar de estos tours que habías hecho antes a algo casi de primera línea, ¿no? O sea, yo lo veo y que tenemos el contacto de varios músicos, amigos, ¿no? que han estado en ciertos gigs de alto perfil, ¿no? Por ejemplo, Alger, Sí. Mike, que casi la Guzmán es una cosa como que llegas a uno de los topes de los gigs de México. Sí.
Ya después tal vez que haya Luis Miguel, pero ahí no se mueve la banda, ¿no? Sí, no, ahí no hay manera. Me refiero sí, claro. al nivel de trabajo que tienen esos artistas, claro. de la fama, Sí, de que son garantía de que estás ahí y vas a tener trabajo, claro. ¿no? Sí. ¿Cómo fue llegar a este mundo? ¿Ya conocías a la banda de antes, a los músicos, al director? Sí, pues bueno, yo entro cuando van a cambiar prácticamente a toda la banda que estaba. Sabemos que también es otra peculiaridad de ese trabajo con Alejandra. Alejandra suele, en su historia, siempre fue así. Nunca se casa con una banda mucho tiempo, más que aquella banda legendaria de los hermanos Barrera y donde estuvo Alger y luego estuvo Mike. Esa banda creo que duró muchos años. Ya después de esa banda, como que cada 2, 3, 4 años, Next cambiaba de banda, ¿no? Entonces, bueno, a mí me toca una transición de banda donde solo se quedan 2 de la banda que estaba, que fue Huesca, César Huesca y Charlene, una corista. De resto, toda la banda anterior se va y entramos los nuevos en ese momento. Y los nuevos eran pura gente con la que yo ya había tocado. Era Emanuel Ortiz, del director, gran amigo, queridísimo amigo pianista, tremendo músico. Y bueno, estaba Armando Domínguez, Armando Bellman en la otra guitarra. Bueno, Aldo, estaba Charlene, Sandy, luego estuvo Robin, luego estuvo Robin, o sea, luego ya estuvo Gar y eso ya fue posterior, ¿no? Pero siempre fue una banda de pura gente conocida, entonces, pues realmente el proceso fue muy fácil, pese a que era un gig así como más importante, pero como siempre estabas arropado de gente que eran amigos, gente conocida con la que ya habías trabajado antes y esto, entonces creo que fue muy sencillo hacer el cambio. Es todavía más difícil cuando solo tú entras y la banda ya está y es gente que a lo mejor no conoces tanto y eso, pues a lo mejor la adaptación es más difícil o más lenta. En este caso, pues, estaba muy ensamblada esa banda y esa banda sonaba, la verdad, desde la primera vez sonaba súper bien, súper chévere. Yo no sé si a ti te pasa eso. Después de un tiempo también, a mí me pasa que cuando a veces trabajo, hablando de la producción, cuando a veces me toca hacer cosas que normalmente no hago, o incluso géneros que digo, estos jamás los trabajaría y por el azares del destino me toca trabajar algo de esto, obviamente comienzas a entender la música que está alrededor y todos los géneros tienen algo, algo que admirarse, algo que respetar, ¿no? Pero un poco lo mismo cuando eres músico de sesión, hay muchas canciones que tal vez no conoces de géneros que no escuchas comúnmente, pero que puedes ejecutar. Sí. ¿Cómo ha sido para ti navegar sobre esto? O sea, ¿te ha costado trabajo? ¿No te ha costado trabajo? ¿Lo disfrutas? ¿No lo disfrutas? Depende con quién lo toques. Fíjate que yo siempre he estado muy abierto a los estilos y a los géneros musicales. Nunca le he hecho el feo. Siempre me gusta tanto tocar la batería que el simple hecho de tocar soy feliz. O sea, no, claro, hay géneros musicales que me gustan más que otros, obviamente, pero casi te puedo decir que lo que haya que tocar, yo estoy contento. Y bueno, claro, han habido géneros que son más, menos conocidos para mí y que me he tenido que echar un clavado ahí viendo cómo se toca, ¿no? Pero el otro día que me preguntaban de las cosas actuales, de que el regional y cómo se toca, pues sí, de repente sí me he echado así un vistazo de cómo lo están tocando. Giovanni, que está ahí con Alfredo Olivas, o bueno, no sé si sigue, pero estuvo ahí mucho tiempo, que luego subía cosas, a ver, estar pendiente cómo está tocando él esa música, aprender, y de otros bateristas y de bateristas más de ahí del norte, echar un vistazo. Entonces eso me gusta, con todo que es un género que no escucho mucho, ni que tenga un playlist de esas rolas, tanto así como para oírlo, pero me gusta e incluso empiezas a encontrarlo súper interesante. Aparte, esa gente lo toca increíble e impresionante, entonces siempre a mí me gusta aprender de todo. ¿Cómo ha sido para ti en los gigs, en los trabajos? Claro, cuando a veces no hay tiempo, pues la lectura es imprescindible, pero en un tour en el que estás pues un poco más regular, ¿qué tanto te llegas a aprender el repertorio? ¿Qué tan rápido te aprendes el repertorio que ya no tienes que leer? Eso es,
Fíjate que ese es un tema, porque hay una trampa ahí. Por ejemplo, ahorita que hablamos de la Guzmán, con la Guzmán desde un principio se sabía que no se podía leer. Correcto. ¿No? Entonces, desde un principio hacías el esfuerzo y te lo aprendías. Entonces, como nunca te habituabas al papel, pues te lo aprendías y ya te lo aprendiste y rápido lo aprendías. Una vez que empiezas un show leyendo, o que estás me cuesta un trabajal dejar el papel. O sea, lo veo, por ejemplo, hoy día, ¿no? Sí. Con Edith Márquez, por ejemplo, que ahí pues, podemos leer y leemos. Yo llevo 2 años ya con Edith y me cuesta trabajo soltar el papel. Con todo y que sí siento que ya me la sé, o sea, que ya me sé mucho del material, el 80%, así ya podría yo tocarlo sin papel. No me animo a apagar el iPad o a no poner el iPad y eso porque dudo, porque como lo he hecho leyendo desde el día 1, es bien difícil. Hay como una memoria muscular que también se queda ahí, ¿no? Que se queda viendo, cuando ves, se activa esa memoria. O sea, estoy seguro, a mí me pasó una vez, hace muchos años, con Marco Di Mauro, siempre cuento esa anécdota, no había el iPad, había carpetas, y me acuerdo que tocamos, no sé, el viernes en Oaxaca, por decir, no era Oaxaca, y dejé la carpeta en Oaxaca. La perdí. Y al día siguiente tocábamos en Puebla, por decirte algo. Y llegué y me entero que no tengo la carpeta en el soundcheck. Cuando llego y mi carpeta en mi mochila, ¿no? Y ya me acuerdo, y no, la dejé ahí, no, alguien la tiene, nadie tiene tu carpeta. Y no iba yo a escribir todas las rolas del soundcheck al show, o sea, no había manera. Y dije, bueno, pues ¿qué hago? Pues lo tengo que tocar. Y ese trabajo me costaba aprendérmelo porque el material eran baladas, casi todo, era puras baladas. Y las encontraba yo un poco parecidas entre ellas. Entonces, hasta me costaba así como aprenderme los títulos, así de tal rola, ¿cuál era esa? Y no era la otra, no, me hacía yo bolas incluso así. Entonces, pero pues ese día no hubo de otra, pues no había carpeta, pues había que tocar el show. Y lo toqué y sí me lo sabía, nada más que si yo hubiera tenido la carpeta ahí, evidentemente la pongo, o sea, no la hubiera soltado, ¿no? Entonces cuesta un montón de trabajo eso, por eso si lo puedo, o sea, si de entrada ese show me lo puedo aprender, prefiero aprendérmelo para que no estar luego sufriendo para poder dejar los papeles, ¿no? Sí, se vuelve uno dependiente de los papeles. Oye, te iba a preguntar en el aspecto ya más baterístico, ya no tanto de la industria y los trabajos, tú más como baterista. Yo creo que sé la respuesta, pero ¿alguna vez te planteaste como yo quiero lograr hacer esto como tal persona o tocar más así o tener esta capacidad como, te voy a dar un ejemplo, mi sueño guajiro hubiera sido tocar el doble pedal como Virgil Donati, ¿no? Claro. No sé, cuéntame un poquito de tus influencias y de... ¿Por qué lo pregunto? Porque quiero ir a la parte de la comparación. Okay. De cómo te sentías tú, pues desde que empezaste tocando, ¿no? Creo que eres de esos músicos que tuvieron la facilidad desde muy temprana edad y lo platicabas en una masterclass, ¿no? El talento acorta los tiempos, pero hay que trabajar para llegar a las cosas, sí, ¿no? totalmente. O sea, Virgil Donati no nació tocando el doble pedal como lo tocas si no hubiera estudiado 8, 12 horas al día, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo fue esa parte para ti? Bueno, de mis influencias te platico. Pues he tenido diferentes influencias a lo largo de mi vida. Te puedo contar no sé, mi primera influencia quizá fue, pues el primer cassette que yo tuve fue el Appetite for Destruction. Entonces Adler seguramente fue de mis primeras influencias. Ese cassette o ese disco lo escuché muchísimo. Entonces hasta el día de hoy me encanta el sonido de la batería de ese disco. Que revivió, ¿no? Sí. ¿Lo has visto por ahí en YouTube últimamente tocando esas rolas? Sí, que tiene su banda de Adler, no sé qué, y eso está buenísimo. Y bueno, él yo creo que es mi primera influencia, ¿no? Pero también luego Tommy Lee fue una influencia muy grande cuando empezaba a tocar. Desde luego que Alex de Maná también, en los 90s, cuando Maná pegaba durísimo. Obviamente mi maestro Juan Herrera es una gran influencia para mí. Entonces, a lo largo he tenido muchas influencias. Al día de hoy tengo demasiadas influencias, me gustan un montón de bateristas, muchísimos. Weckl es, yo creo que uno de mis grandes ídolos, si no es que el más.
Vini Colaiuta también. ¿Qué es lo que tiene Wekel que dices, Wekel? Wekel tiene algo que a mí me maravilla, que es esa sensación. Creo que Peter Erskine dijo esta frase cuando hace muchos años que vio tocar a Wekel en Nueva York o no sé qué, que él da la sensación que toque lo que toque, siempre está muy cómodo tocándolo y muy fluido, ¿no? Muy fluido en sus ideas, y es un baterista muy... A mí me maravilla, uno que es muy elegante, que es demasiado musical, que cada recurso que usa pareciera que es la mejor opción que se podía usar para esa sección donde está haciendo ese recurso. O sea, esa sensación por lo menos es la que me da a mí, ¿no? Y su lenguaje, su fluidez, su musicalidad, todo eso a mí, o sea, no me deja de impactar hasta el día de hoy, y lo veo y lo he visto miles de veces, he escuchado sus discos, o sea, he estado lo veo hasta el día de hoy, muchos videos de él en YouTube y eso, y eso me maravilla mucho de él, ¿no? Esa es una de las cosas increíbles de él. Dijiste una palabra muy interesante que justo hoy di una clase como un coaching y tuve que usar esa palabra. Creo que la entendemos, pero para los que tal vez no son músicos o no entienden tanto esa palabra, ¿qué significa ser musical? ¿Qué significa ser musical? Pues que desde tu instrumento lo que hagas vaya acorde con la música o con lo que esté sucediendo con los demás instrumentistas, ¿no? Para mí eso es ser musical, es ese poder de platicar con los otros instrumentos, o de tocar acorde a lo que están haciendo los otros instrumentos en la canción, y tocar para la canción o para la música, desde tu estilo, desde tu manera, desde lo que cada quien hace, ¿no? Para mí esa es como la definición de ser musical desde tu instrumento, ¿no? De tener esa sensibilidad para que lo que hagas vaya acorde con lo que está sucediendo a tu alrededor y con lo que la canción pide o el estilo de música que estás tocando pide, ¿no? Entonces, Wekel, Vini tienen esta característica. Sí, tienen esa característica. Bueno, y Vini todavía... Wekel es un baterista que está más... No quiero decir encasillado, pero que se orienta más hacia un estilo de música, hacia el jazz fusión, o jazz de repente tradicional en algunos momentos, y bueno, más fusión con la chicorea y con todo lo que ha hecho, ¿no? Pero Vini todavía es lo que tiene, es que es muy musical, pero es un baterista todoterreno, ¿no? Porque ese puede tocar todo, y todo donde lo toque es muy musical, y es impresionante, y suena al género que está tocando, y es una bestialidad ese tipo. Ese tipo para mí es lo más bestial que ha habido. ¿En algún momento te has sentido, tanto para bien como para mal, como decir, ya estoy cerca, o no llego, o cómo ha sido tu relación con esta parte? No, nunca me he sentido cerca, pero ni tantito. Ni de Vini, ni de Wekel, pero para nada. Foto. Exacto, me he sentido cerca con la foto. Cuando los veo y digo, ahí estoy cerca. No, para nada. No me he sentido cerca, pero tampoco es algo que me obsesione tocar como Dave Wekel, porque no se puede. Dave Wekel es Dave Wekel, y cada quien tiene sus maneras, sus niveles, su todo, y no es algo que haya yo pretendido. Voy a tocar como Dave Wekel. No, siempre me quedó claro que no hay manera de eso. Nadie lo puede copiar. Pensé que hay bateristas que se asemejan mucho en estilo. Y a veces Louis Palmer, que toca increíble, que es un baterista muy similar a Dave Wekel. Sí. Y digo similar porque tienen el mismo estilo, los mismos recursos, tocan traditional grip, o sea, se parecen. Y incluso Louis Palmer lo ha dicho, es una de sus grandísimas influencias, y se nota mucho, ¿no? En mi caso ni siquiera fue tan así, nunca pretendí ni acercarme tantito, pero sí disfrutarlo muchísimo. A lo mejor tomar lo que podía y lo que puedo tomar de él, hacerlo a mi manera, a mis recursos y eso, pero claro que hay como cosas que escucho que él hace que puedo interpretar qué son, o puedo, ¿no? Y adaptarlas a mi manera de tocar, y
y con mi sello, ¿no? Siempre, uno siempre en un principio copia ¿no? Y copias a tu maestro y copias a tus influencias, pero luego creo que conforme pasa el tiempo es importante que cada quien tenga su voz en el instrumento. Justo. ¿No? ¿En qué momento te diste cuenta que tenías que encontrar tu voz? ¿Hubo algún momento que dijiste eso? ¿Fue como algo que te diste cuenta? Creo que ya tengo una voz, creo que estos... No, lo platicábamos ahora que estábamos haciendo grabación, ¿no? Y el sonido de la tarola, por ejemplo, Sí. cómo suena el instrumento. Tu instrumento, o sea, la batería es una cosa impresionante porque puede estar la misma batería microfoneada con la ecualización, los preamps y todo. Se siente otra persona y toca y es otro sonido. Sí, sí, sí. ¿Cuándo eres consciente de que tienes una voz, de que algo suena y puedes decir, este soy yo? Pues O necesito encontrar mi claro, sonido, ¿no? fíjate que nunca lo he pensado así, ¿no? Como estoy en búsqueda de mi sonido o de mi manera o de mi estilo. Creo que es algo que se fue desarrollando poco a poco y uno va desarrollando como cierto lenguaje y cierta manera de tocar. Y más que yo me dé cuenta, porque la verdad es que yo no soy tan consciente de mi estilo, o no lo tengo yo tan, que digo, yo tengo este estilo. Me he dado cuenta porque alguien más me lo comenta. Tú tienes un estilo peculiar por esto que haces, ¿no? O, Claro. o por cómo tocas o lo que sea. Me lo han dicho terceras personas, pero no es que yo... Lo platicamos, creo que lo estabas comentando ayer, antier, que estábamos con Robin, ¿no? Por ejemplo, tus feels te gustan mucho los seisillos. Sí, claro, sí. Musicalmente está el pulso y hay 6 notas cada vez que yo hago las palmas, ¿no? Distribuido en la batería Sí, de manera claro. muy simplista, ¿no? Distribuido en la batería de combinaciones diferentes, ¿no? Sí. Que eso es un panorama enorme, pues Sí, 6 claro. notas y 4 extremidades y dependiendo de cuántos tambores hay, platillos y demás, es infinito. Sí, claro, hay ¿No? muchas Pero bueno, posibilidades. por decir alguna cosita de lo que tal vez es el estilo de Quique, podría ser una cosa. Sí, que recurro mucho a esa subdivisión. Los seisillos me gustan mucho. En ciertas velocidades quedan Claro. mejor que en otras. Pero sí es algo que me gusta mucho. Mucho. Bien. Sí. No es que Marco Di Mauro pida muchos seisillos, ¿no? No. De hecho, no, que estaban como medio prohibidos. Mira, qué interesante. De repente sucede, ¿no? Que en algunos trabajos te piden tocar lo más acercado al disco, en algunos trabajos te piden ser más libre. Sí, más flashy también. Sí, Hay te gente, toca que te... Sí, tírale. Sí ha pasado donde me dicen, oye, aquí métele más, o sea, quiero más tamborazos. Sí, claro, sí pasa. No es tan común, es lo menos común, ¿no? Lo más común es que la gente no quiera tantos palos para que, pues sí, porque los cantantes no se sienten cómodos si les estás repartiendo mucho y los estás moviendo el piso, ¿no? Pues ellos quieren que se las des desmenuzado la comida para que puedan cantar a gusto, claro. Y se entiende perfectamente, ¿no? Sí, donde la batería, los instrumentistas, pues, no van, la gente no paga un boleto para ir a ver Sí, aparte que le estés desplazando y tirando chops y eso, pues no, casi a nadie le cae bien eso, ¿no? Oye, pues bueno, Robin ya se fue. Nos quedamos nosotros. Nos abandonó. Un día más. Viene este EP, la verdad es que estoy bastante emocionado porque, pues bueno, desde el 2012 que hicimos aquel disco bastante loco, se llama Transition, es de Robin Blanco, está en todas las plataformas, lo pueden escuchar, hay algunos videos. Sí. Pues bueno, en 2018 surge la idea de hacer este EP, que son covers, ¿no? Ya vieron, está ahí In Bloom, pueden buscarlo. Pero es un proyecto que empezó en 2018 y hasta ahorita empieza a materializarse, ¿no? Por muchas razones. Pues una de ellas, la distonía focal también ha sido una de ellas que se atravesó en el camino. De hecho, justo en esa sesión fue un poco el quiebre de lo que sucedió. Tal cual. Y de hecho ahorita veníamos pensando, ¿no? Yo pues cuando pasó me fui al Oxxo aquí a comprarme algo porque ya no podía más y bueno, yo creo que esto también es algo que has platicado, lo platicaste con Huesca recientemente en un pequeño video y bueno, no sé si te consideras curado o si eso tiene una cura per se.
danos un resumen muy rapidito porque ya lo contaste mucho y no quiero que te sientas incómodo de no, contarlo para tantas nada. veces. Pero, No me hace no me hace sentir incómodo para nada. No, pues bueno, justo Robin y tú son los padrinos de la distonía focal, así grado broken, ¿no? Así de cuando... terminó en Street Fighter y un frangélico. Un frangélico y unas cervezas ese día para ahogar las penas. Pues nada, justo yo venía de los primeros síntomas de la distonía focal haciendo el Versus Tour. Esto me empezó en septiembre del 2017. Empiezan los síntomas, empiezan a empeorar los síntomas. Distonía focal, para la gente que nos ve, que no sabe qué es un padecimiento que se llama distonía focal y tiene un apellido en este caso, del músico, ¿no? Porque hay diferentes distonías focales, hay del escritor, hay de diferentes. En este caso, pues bueno, es distonía focal del músico, que es igual a alteración en el movimiento, que es un padecimiento en el cual empiezas a tener movimientos no deseados en alguna extremidad, o puede ser en los dedos, en la muñeca, en las manos, puede ser en la boquilla para los instrumentos de aliento, sax, trompeta, trombón, etcétera, en las cuerdas para los cantantes. Entonces, bueno, en este caso a mí me da en la mano izquierda. Yo empecé a sentir que la mano me dejaba de responder a cosas totalmente rutinarias dentro de la batería, y esto se va empeorando porque no sabía yo qué me pasaba y no sabía yo qué me pasaba y no sabía qué me pasaba, y todo este rollo va empeorando y tiene el punto de quiebre aquel 8 de enero del 2018. Su madre, con fecha y todo. O sea, yo sabía que era enero. Yo creo que sí fue 8 de enero. Sí, algo por allá. Algo por ahí. Que era el día que habíamos quedado que íbamos a grabar el nuevo disco de Robin, sí, aquí en el estudio de Search, en el 423 Estudios. Y... pues mira, ahí está. Y pues ese día yo ya venía, no sé si te acuerdas, yo te platicaba, y días antes hicimos un tributo a Aerosmith. Sí. Donde yo ya de plano me tenía yo que amarrar la baqueta con una liga. Usaba yo unas ligas en los dedos, sí, que me sostenían la baqueta porque ya no podía yo sostenerla por las contracciones y por todo este rollo. Que yo te decía, ¿te acuerdas? Desde los ensayos ahí, sí, con Rach y eso. Bueno, sí, ese día llego y a la hora de querer grabar, pues ya no pude más. Ya no podía yo tocar, ya prácticamente ya no podía yo mover la mano. Y bueno, ahí empieza la historia y el peregrinar de la recuperación. Bueno, no solo la recuperación, sino todo el proceso de la distonía focal, que cambio de grip, porque aparte la gira Versus había parado por fiestas navideñas durante diciembre y enero, y en febrero regresábamos a la gira, y yo el 8 de enero ya no pude mover la mano izquierda. Entonces digamos que tenía yo un mes con 20 días para resolver el asunto. Entonces, bueno, empieza todo ese rollo, de ahí decido cambiar mi técnica a Traditional Grip porque descubro que con Traditional Grip tengo menos problema de distonía, pero pues no sabía tocar con Traditional Grip. Y entonces me meto a estudiar como loco Traditional Grip, tomo algunas clases con Orestes, con Ezequiel, con varios bateristas que tocan de esa manera. Y yo lo afronto con muchísimo estrés y pues, con mucha desesperación sin saber lo que me estaba pasando. En el camino me diagnostican por fin distonía focal. La doctora Sandra Romo me lo diagnostica y entonces empieza todo ese rollo y bueno, entonces todo el peregrinar de la distonía focal que pues de ese día a hoy han pasado 8 años. Y en esos 8 años toqué Traditional Grip, luego se lastimó el Traditional Grip con distonía también severa, cambié a Wolverine Grip, un grip como tuyo. Ajá, como que nos inventamos ahí en un momento de emergencia. Robin lo bautizó como Wolverine Grip. Luego se echa a perder el Wolverine Grip también, y entonces ahí... Bueno, más bien como que te lastima, ¿no? No, o también distonía, se hacía así el Wolverine. Igual se empezaba a contraer así loquísimo. Estaba poseído. Y ahí empieza el tema de la recuperación ya de mi match grip, que es mi grip sí, primario con el que yo toco y con el que siempre he tocado. Y bueno, al día de hoy, pues, bueno, en el Inter tuve
3 personas, 3 rehabilitadores, bueno, realmente 4 que con Huesca no mencioné. Antonio, que es un español que también me ayudó mucho. Y bueno, yo estuve con Sandra Romo, después estuve con Ruth Childs, después estuve con el profesor Joaquín Fabra, que en paz descanse, y luego estuve con Antonio, que es Un rehabilitado. un rehabilitado de Joaquín Fabra. Y después otra vez con Sandra Romo. Y bueno, al día de hoy, bueno, pues estoy bastante avanzado en el tema de la recuperación de la distonía focal. Y no sé si eso se quita por completo. Yo lo tenía gravísimo, yo no podía dar un solo golpe. Y bueno, ahorita ya toco y todo. La gente que hay mucha gente que no sabe y que me dice que no tiene ni idea porque se oye totalmente normal y se ve totalmente normal, que toco totalmente normal. Pero bueno, dentro de eso sí existe todavía algunos jaloneos. Lo que he aprendido mucho es a tocar con la distonía focal, ¿no? No es como que se me haya quitado por completo. Tengo días donde la tengo medio alteradilla por ahí o medio así, pero he logrado aprender a tocar con ella, ¿no? Y a poder acomodarme para que no me impida tocar o no me limite o que me limite lo menos posible, ¿no? Entonces, eso sí he aprendido. Pero bueno, ha sido un camino muy duro, muy difícil, bueno, tú lo sabes. La he pasado, la gente que padece esto la pasa muy, muy mal. Y bueno, pues, ahorita estoy emocionado como niño chiquito con juguete nuevo porque he podido tocar otra vez de manera fluida. Ahorita venimos de grabar esto de Robin, que bueno, es música que tiene el grado de complejidad y su exigencia para todos los instrumentos, de la guitarra para el bajo, para la batería, y que yo sinceramente después de lo que me tocó vivir y después de lo que padecí con la distonía, nunca imaginé que pudiera yo volver a tocar pues la música de Robin y este estilo, ¿no? Sí. O sea, que es tan demandante, que tiene solos de batería y que tiene ciertas cosas pues, técnicas, ¿no? Con un poco de grado de dificultad y eso. Entonces, pues ahorita estamos de manteles largos. No, yo quiero felicitarte por la tenacidad, por no dejarte vencer y por seguir adelante. O sea, creo que es súper admirable. No solo en el ámbito, o sea, no solo en la enfermedad, sino en general, ¿no? En la vida. Creo que el continuar un poco como no me voy a dejar y voy a seguir, claro. es un gran ejemplo y te felicito. Estoy muy orgulloso de que sobre todo de que estés tranquilo, contento, en paz. Sí, o sea, sí. Independientemente de que hayas podido regresar a tocar o no, que obviamente es la mayor alegría, pues el que puedas hallar la paz que te ha llevado a un camino de paz. Sí, claro. Estoy seguro que esa también ha sido parte de la cura y del avance. Sí. Eso creo que es maravilloso. Sí, claro. Sí. No, pues gracias. Oye, vamos terminando este episodio. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, un honor. Por compartir. No, es un honor. ¿Qué sigue para Quique? ¿Qué viene? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué viene este año? Cuéntanos un poquito cómo estás ahí en redes. Platícanos cómo es tu vida, si publicas, si no publicas, si te gusta publicar. En Señores Bien nos costaba mucho trabajo publicar. Pues ahorita me cuesta más. Por la edad, no. O sea, sí. Pero, pues, fíjate que precisamente por lo que estábamos hablando, parte de las cosas que me ha dejado todo este tema de la distonía y eso, es a aprender a valorar más las pequeñas cosas, las cosas que todos damos por sentado que tenemos, como es poder comer, caminar, respirar, tocar la guitarra, del bajo, que tú lo haces con total naturalidad, o yo lo que era tocar la batería. Esas cosas que uno piensa que las vas a tener por siempre y que de repente algo pasa que no sabes por qué sucede, que no es ni aparte ningún accidente, simplemente el cuerpo crashea y algo te impide poder hacer eso. Eso te da un golpe muy fuerte y te hace como valorar esas pequeñas cosas. Entonces,
regresando a la pregunta que me acabas de hacer, ¿en qué estoy ahorita? Disfrutando muchísimo de tocar. O sea, queriendo tocar mucho lo que, o sea, el estilo que sea, el proyecto que sea. Súper feliz de que esté arrancando Robin este proyecto por tocar con ustedes y por volver a tocar esta música. Pues en mis trabajos de siempre, con lo de Edith Márquez, con Rocío Banquels, con Mane, con quien sea. Entonces estoy muy contento haciendo eso. Y estoy disfrutando mucho de eso, de esas pequeñas cosas de volver a tocar. Tengo una banda con unos amigos que se llama Octubre 20, que es una banda de rock ochentero. Entonces toco con ellos y disfruto también mucho tocar esa música y todo eso. Entonces disfrutando mucho sobre todo eso, disfrutando mucho, fluyendo. Excelente. Oye, pues, ¿cómo te encontramos en redes? ¿Cómo estás por allá? En redes estoy como Quique Escalante, en todas las redes. O sea, bueno, en todas, con K. Con K, Quique Escalante, otra E. Y bueno, realmente tengo Facebook e Instagram. No tengo más redes. O sea, no. Suficiente. Sí, TikTok. Yo me todavía acuerdo, no me animo al TikTok. Yo voy y vengo, hace mucho que no estoy allá, la verdad es que... Ah, pero sí has tenido, sí. Sí, de repente publiqué algunas cosas en algún momento, pero cuesta mucho, ¿no? Y justo quería mencionar, no es precisamente de las redes sociales, pero me acuerdo mucho, estábamos en Señor Smith, me acuerdo mucho que tú tomaste la decisión consciente de apagar tus notificaciones en el teléfono, que ya no supieras nada del teléfono, bueno, en ese entonces WhatsApp, tal vez Facebook, Ajá, no lo sé. Sí. WhatsApp sobre todo. Sobre todo WhatsApp, Ajá. recuerdo, ¿no? Y que ya no querías saber nada hasta que tú decidieras en algún momento del día ir y ver qué es lo que pasaba, contestar y volver a dejar para continuar la vida. Sí, claro. Que creo que es algo también muy admirable. A mí me encantaría hacerlo, pero a veces el trabajo, cierta adicción, hay que decirlo. O sea, Sí, claro. es una adicción el aparato, ¿no? Y creo que es algo que he visto mucho últimamente de muchos artistas que dicen, dejen esto. O sea, Ed Sheeran, no sé si sabes, pero Ed Sheeran no tiene celular. Entonces, si quieres contactar a Ed Sheeran, o sea, los amigos de Ed Sheeran le mandan un correo y luego él consigue un teléfono y les llama. Es una cosa... Pero ¿sabes qué? Yo siempre discuto de ese tema y yo creo que la vida era uno más feliz en el momento, cuando si nos remontamos al 90 y tantos, cuando no habían celulares. Correcto. Y tú salías de tu casa y nadie te podía localizar. Y regresabas y te decían, oye, te habló fulanito o lo que sea, que te comuniques por favor para que una cosa. Y entonces tú marcabas y, oye, ¿y qué pasó? Pero ya había pasado todo el día y nadie te estresó. Yo creo que la vida, digo, las bondades de que te pueda localizar y que uno esté a la mano y que uno, ¿no? Está increíble. Pero para fines exclusivamente de paz y de tranquilidad, estaba mejor. Lo que está haciendo Ed Sheeran está increíble. Sí. Hay que tener valor, yo creo, también para... No, ¿has perdido tu celular tantito o lo has olvidado y te vas a un lugar, o sea, te sales a la calle? Es una sensación horrible. No, de veras, o sea, lo dejas y te vas y no, mi celular, lo dejé, no manches, siente así una angustia terrible, como que se te va a acabar la vida. Entonces, eso habla del apego que tenemos al aparato. Sí, pero bueno. Así que dejen el celular un ratito. Dejen el celular. Estudien más. Sí, exacto, tírenlo. Quique, mil gracias. No, hombre, mil gracias por estar aquí. ¿De qué? Eres no voy a decir que fui el padrino de tu historia, lo siento, pero eres el padrino de esta yo le llamo temporada 2, aunque podría ser una temporada 1 de esta manera, pero no importa. No, pues Lo que importa es tener aquí gente como tú que quiera compartir y platicar un rato. No, encantado. Qué Muchas chévere gracias. que fui el padrino. Adiós.